¿Te has dado cuenta que tu hijo te imita? Soy Andrea Dulcén, fundadora de Happy Family, y en esta clase te voy a hablar acerca de las neuronas espejos. En mis otras clases las he mencionado, pero hoy específicamente quiero que entiendas qué son y cómo influyen en que tu hijo haga o no una pataleta. Mira, las neuronas espejos están en nuestra corteza prefrontal y lo que hacen es que preparan al cerebro del niño para imitar y hacer una especie de fotocopia e imitar tu emocionalidad, tus facciones físicas y cómo tú respondes frente a las emociones y replica la misma sensación en él. Por tanto, si tú gritas, no esperes que tu hijo no grite. Si tú golpeas, tu hijo va a golpear. Si tú te descontrolas y dices palabras hirientes, tu hijo va a replicar las mismas palabras hirientes. Entonces, si tú eres de las personas que se descontrola y hace pataleta, tu hijo va a hacer pataleta porque constantemente te está imitando. Entonces, ¿qué pasaría? Te hago la siguiente pregunta. Si tú trabajaras en tu inteligencia emocional, trabajaras en tu autocontrol, conceptos que hemos visto en las clases pasadas, ¿cómo crees tú que tu hijo podría también reaccionar? ¿Cómo lo podrías ayudar si en vez de ser fuente de caos, eres fuente de calma? Y le enseñas bajo tu modelo directo que frente a las emociones podemos mantener la calma, podemos autogestionarnos, podemos reflexionar y conversar acerca de lo ocurrido y que las situaciones que uno va viviendo tienen solución. Y que si utilizamos nuestro cerebro racional, puedes encontrar justamente solución a esos problemas. Y ahí también estás proporcionando aprendizaje, estás dando la instancia para desarrollar habilidades en tu pequeño. Sabes que tú eres muy significativa para tu hijo y eres muy significativo en el caso que seas papá. Por tanto, todo lo que tú hagas, tu hijo está expectante mirándote. Por tanto, tienes que tomar conciencia de ese rol tan importante. Si eres papá, eres su superhéroe, su supermamá. Por lo tanto, tú tienes que ser fuente de sabiduría, de protección, de aprendizaje. No ser una fuente de castigos, de golpes, de gritos, de palabras hirientes, de palabras inadecuadas. Tienes que tú misma educarte, consumir harto contenido para estar preparada para ayudar a tu hijo a desarrollarse. Porque en uno de los videos te conté que el cerebro racional de tu hijo termina de madurar a los 27 años. Por tanto, es una gran tarea que tienes de aquí en adelante. Te quedan varios años en donde tu rol madura e influye directamente la maduración del cerebro de tu hijo o de tu hija. Por tanto, para esa labor debes estar preparada. De la misma forma que te preparas para afrontar un desafío laboral, para seguir especializándote en la profesión que hayas elegido. Bueno, te tienes que perfeccionar en la profesión más importante, que es el cumplir el rol de mamá y papá, porque estás formando un ser humano. Un ser humano que ahora está copiando todo y está absorbiendo todo de ti, cómo te relacionas, completamente todo, y que después, cuando salga a la sociedad, va a replicar, se va a comportar de la forma que aprendió en casa. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de ser humano quieres dejar en la sociedad? Y para eso tienes que prepararte y tienes que ser consciente de todo lo que necesitas aprender para ayudar a tu hijo en su formación, en su desarrollo. Por tanto, las neuronas espejos están ahí y están cada vez que ocurre un conflicto, que ocurre alguna situación, están expectantes para ver de la forma que tú afrontas para ellos mismos, sacar esa fotocopia que yo te decía y replicar esa sensación en tu hijo o en tu hija. Entonces, es muy importante
que tomes conciencia de este aspecto. Y las neuronas de espejo van a estar ahí y también, ¿cierto? Va a hacer que tu hijo, si, por ejemplo, dentro de su grupo de amiguitos hay seres significativos, tu hijo va a ir copiando algunas cosas. Y tienes que estar preparada para, a medida que ellos van creciendo, ¿cierto? Enseñarle que está bien, que está mal, ¿cierto? Ahora, mira, quiero que hablemos de un tema súper importante que también está ligado a las neuronas espejo. Mira, te quiero poner el siguiente ejemplo. Si tú un día estás en casa, y esto suele ocurrir en todos los ámbitos, y tú tomas tu teléfono y dices, oye, mira, sí, estoy llegando al colegio, espérame ahí nomás, yo voy con Ignacio, espérame, yo ya estoy llegando, y estás en la casa. Ahora, este ejemplo, y esto que te puede pasar diariamente, tu hijo te está observando, entonces que no te dé un escándalo y no te sientas sorprendida si tu hijo empieza con las mentiras. Porque mira, los niños no tienen la capacidad de valorar la honestidad, eso se aprende. Y si constantemente ven que ocurren cosas así, mira, por ejemplo, otro ejemplo cotidiano que te va a llevar a un suceso aún mayor. Mira, si un día estás en la cocina, ¿ya? Y estás con tu hijo y le dices, mira Pedrito, le vamos a sacar un pedacito de queso del queso de tu papá. Generalmente a veces uno compra cosas que son para uno, ¿cierto? Aunque uno puede compartir, pero imagínate que tú haces ese ejemplo, dices, voy a sacarle escondidita algo que puede ser algo súper inofensivo, un ejemplo cotidiano que pasa. Y tú dices, mira, le vamos a sacar un pedacito, pero sin que se dé cuenta, ¿ya? ¿Qué le estás enseñando ahí? Que se pueden sacar las cosas ajenas y que está bien. Entonces después no te sorprendas si ves a tu hijo que está sacando cosas que no son de él. Y esto ocurre justamente por las neuronas de espejo. Porque mira, están todo el día ahí como una antenita parabólica rastreando todo lo que tiene que absorber e imitar, porque obvio, tiene que ir, ¿cierto?, preparando estructuras cerebrales para que tu hijo después tenga información para poder proceder. Entonces, es súper importante el modelo que tú das en casa. Si eres de los que de repente se le sale un disparate, ¿cierto?, y habla así, no te extrañes que tu hijo repita esas mismas palabras. Ahora, si tú te enojas y le dices, eso no se dice, bueno, ¿dónde está la consecuencia si tú también lo haces? El niño no tiene la capacidad de decirte, mi papá sí lo puede hacer porque es adulto y yo soy chiquito. No, el cerebro solamente va a imitar. Entonces, van a ocurrir a medida que tu hijo va creciendo. Si tu hijo tiene 4 o 5 años, a esa edad los niños empiezan con las mentiras. Hay algunos pequeños, ¿cierto?, que les vas creando esa mala forma de sacar lo que no es de uno. Y eso el niño lo va aprendiendo. Entonces, requiere de tu conciencia, de que te des cuenta de que en pequeñas acciones que tú piensas que son inofensivas y que no pasa nada, están creando situaciones en el cerebro de tu pequeño. Entonces, ahora ponte a reflexionar si te está ocurriendo alguno de los aspectos que yo he mencionado y de qué manera, ¿cierto?, tú racionalmente generas un cambio. Vas dejando de hacer esas acciones para que tu hijo no las replique. Y lo más importante, en la pataleta, mira, si tú te descontrolas, tu hijo se va a descontrolar. Ya, ahora, mira, quizás puede ser sumamente calmada y tu hijo te va a hacer la pataleta porque él no tiene autocontrol, ya lo hablamos, no tiene, ¿cierto?, las habilidades de autocontrol. Pero mira, cuando tú mantienes la calma, hace que tu hijo, ¿cierto?, más rápidamente vaya aprendiendo y vaya sabiendo de qué manera se puede autogestionar, porque tú vas a proporcionar la calma que él no puede producir solo y lo vas a ayudar más rápido a salir de la emocionalidad. Si tú haces la pataleta junto con él, la pataleta de él se va a incrementar
y no va a haber un modelo de calma, no va a haber un modelo de autogestión apropiada para que el niño también la pueda copiar, ¿ok? No vas a estar apta para realizar diálogos reflexivos, que es parte de la integración cerebral que va a permitir apelar al poco cerebro racional que se está desarrollando para, con preguntas poderosas, poder ampliar y ayudar en la maduración de este cerebro. Por tanto, es sumamente importante que tengas conciencia y que ahora sepas que tu hijo tiene neuronas espejos, que las neuronas espejos preparan al cerebro del niño para copiar la emocionalidad que ve en ti, tu forma de reaccionar, y va a crear la misma sensación en él. Por tanto, es súper importante que eso lo tengas así muy presente. De hecho, si eres de las que te descontrolas y de repente te salen palabras inadecuadas y no quieres que tu hijo copie eso y te das cuenta que tu hijo en el colegio está diciendo disparates, palabras inadecuadas, está actuando de una manera inadecuada, bueno, pon un cartel que diga mi hijo tiene neurona espejo y que te haga acordar en el momento de conflicto que tienes que mantener una actitud diferente para que tu hijo aprenda a mantener en el tiempo una actitud diferente frente a las emociones que va sintiendo. Porque lo vimos, las emociones son legítimas, lo que uno tiene que cambiar es el comportamiento frente a la emoción. Por tanto, tienes que utilizar las herramientas que existen para trabajar en ti. Entonces, si estás pasando por el tema de las mentiras, te invito a que reflexiones y analices, bueno, ¿en qué minuto yo he hecho algunas acciones que pueden confundir a mi hijo? Y en el fondo también tienes que enseñarle a valorar la honestidad. Si tu hijo está ocultándote cosas, también puede ser que su cerebro ha captado que frente a algunas acciones tú reaccionas de mala forma, lo retas. Por ejemplo, un ejemplo que yo veo mucho que se da en las familias de los programas, en los niños, es que, por ejemplo, los niños son torpes por naturaleza porque están en construcción de su motricidad global, o sea, no van a tener movimientos perfectos. Ellos en el proceso de práctica van a derramar cosas, van a botar cosas, te van a ensuciar y de repente los papás reaccionan, pero ¿cómo no tienes cuidado? De nuevo derramaste la leche. Si tú tienes esa actitud, le estás enseñando al cerebro de él a ocultarte ciertas acciones por miedo al regaño. Y eso también provoca las mentiras. Porque el cerebro del niño no quiere, ¿cierto?, que tú lo retes, porque en distintas ocasiones tú lo has retado, entonces le has enseñado de que frente a esa acción tú lo vas a regañar. Entonces te va a ocultar. Lo mismo, por ejemplo, si entre hermanitos uno le pega al otro y tú, por ejemplo, vas de manera muy reptil a retar a tu hijo porque le pegaste, etcétera, etcétera, lo castigas, no sé, le das una nalgada, un jalón de cabello, producto de esa acción. No te sorprendas si en algunas ocasiones tu hijo le pega al hermano y te dice, no, se pegó solo, o no sé, algo le ocurrió, porque te está ocultando la información, porque su cerebro ya entendió que frente a esa acción, tú le das un regaño, lo golpeas, le jalas el cabello, etc. Por tanto, es importante que tomes conciencia de esas acciones que están provocando que tu hijo se pueda iniciar en las mentiras. Ese es otro tema también a reflexionar. Bueno, mira, te invito a que si te gusta este contenido lo puedas compartir, me puedas comentar qué es lo que está ocurriendo, si tu hijo se ha iniciado en las mentiras, cómo lo has resuelto, cómo ves, ¿cierto?, que tu hijo te imita, cómo ves en acción el efecto de las neuronas espejo. Te invito a que puedas comentar aquí y que también te puedas unir a nuestra comunidad. En esta comunidad de WhatsApp estamos compartiendo diariamente las clases que subimos al canal de YouTube y también 3 veces por semana yo entrego audioclases reflexivas que van a ayudar a que tú mantengas un bienestar en la vida. Te entrego herramientas que
se utilizan en psicología positiva, en neurociencia. ¿Para qué? Para lograr el bienestar y que tú puedas lograr conocer tu cerebro, controlarlo y veas el gran poder que tienes en ti. Nos vemos.